Buenos días, el texto que corresponde para hoy está en Mateo capítulo 18 versículos 21 al 35. Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le presentaron uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, se encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y cogiéndolo lo ahogaba diciendo: págueme lo que me debe. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué interesante texto, un poco largo, pero vale la pena porque habla de un tema principal y un pilar fundamental en el caminar con Dios, y es el perdón, el perdonar a los que me han hecho daño. Ustedes saben que Pedro era un hombre muy impulsivo. Él fue el que cortó la oreja al soldado cuando vinieron a arrestar a Jesús. Él era muy impulsivo. Él se nota por su forma de ser al leerlo en la Biblia, en los evangelios, que era de un carácter tremendo, o sea que chocaba mucho con las personas, por lo cual podemos asumir que tenía muchos enemigos. Y de hecho él es el que hace la pregunta del perdón y le dice: Señor, como queriendo justificarse. ¿Cuántas veces nos pasa así, que queremos como, bueno, ¿hasta cuándo le aguanto a mi esposa para así poder divorciarme? ¿Hasta cuándo le aguanto a tal persona para sacarlo de mi vida? ¿Cuántas veces lo perdono? Y él hace esta pregunta buscando como una respuesta que se acomodara a él, y le dice: bueno, señor, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Por ahí 7, ¿cierto? Él quería ponerle un límite al perdón. Y la respuesta de Jesús nos sorprende porque le dijo: no, 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 yo no te digo 7, sino 70 veces 7. Los que saben más que yo de matemática sabrán que, según me contaron, es un exponencial. Eso no es una multiplicación. Si fuera multiplicación tendría fin, pero es un exponencial, lo cual quiere decir que es 7 veces elevado a las 7, etcétera, 70 a las 7, 70 a las 7, o sea que no tiene fin. Jesús le dijo: mire, todas las veces que se sienta herido, que se sienta ofendido, todas las veces que le hagan daño real o imaginario, todas esas veces hay que perdonar por el bien suyo. Y como para dejarle claro el tema, entonces le cuenta la historia que acabamos de leer de un rey que quiso hacer cuentas, y le trajeron uno que le debía una millonada, miles de millones, equivale eso en plata colombiana, y no tenía para pagar. Entonces la ley decía que había que quitarle todo, mujer, hijos y todo, tenía que venderlos para que pagara, pero él, postrado porque no podía y no quería perder lo más preciado, le rogó a ese rey se le movió el corazón a misericordia, le perdonó la deuda, pero él salió y encontró a otro que le debía menos plata. Era de pronto, sí, digamos, un par de millones, unos cuantos millones, y aunque puede ser difícil algunos millones para algunos, no quiere decir que era imposible. Se podría hacer algo, se podría transar, hacer algo, una transacción, un convenio de pago, etcétera. Y se encontró a esa personita y dice que él no hizo lo que hizo el rey con él, lo cogió y le exigió el pago. A mí me paga lo que me debe. Y como no tenía, fue y lo tiró a la cárcel hasta que pagara. Pero lo vieron
Y le contaron al rey lo que él había hecho, y el rey lo mandó a llamar y le dijo: siervo malvado, yo a usted le perdoné toda esa gran deuda porque usted no podía pagarla, y usted me rogó, y yo tuve misericordia de usted. ¿Usted no debió haber hecho lo mismo con su consiervo? ¿No debió haber hecho lo mismo con él? Entonces el siervo, dice, el rey lo hizo agarrar de los verdugos y lo tuvo allí hasta que pagara hasta el último peso. Y termina Jesús diciendo que así mismo es que opera el perdón con Dios. Dice: así mismo mi Padre va a hacer con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué interesante esto. Dice Jesús que ¿cuál es la moraleja, la parábola, la moraleja, la enseñanza espiritual que aquí nos deja? Que nosotros somos como ese siervo malvado, que nosotros tenemos una deuda desde Adán y Eva. Cuando nacemos en esta tierra nacemos endeudados porque nacemos contaminados por el pecado de Adán y Eva. Y es una deuda que no podemos pagar por nosotros mismos, no podemos librarnos de nuestras culpas por nosotros mismos. Es una deuda que tenía que pagar alguien, y eso ya ocurrió hace aproximadamente 2000 años. Jesucristo vino a pagar la deuda que no podíamos pagar porque se requería una sangre pura y perfecta, sin mancha, sin pecado. Y la sangre nuestra no podía, ni ninguna obra que hiciéramos. Entonces no podíamos pagar, pero ¿qué hemos hecho? Hemos rogado a Dios que nos perdone, y Dios nos ha perdonado esa gran deuda que teníamos de pecado. Pero ¿qué hacemos nosotros? A nosotros nos hiere y nos ofende un hermano, alguien en la congregación, un familiar. Las heridas que más nos duelen son las de papá, mamá, hermano, los más cercanos. Y nos hacen algo que no se compara con la deuda, con lo que nosotros le habíamos hecho al Señor Jesucristo, porque todos los crucificamos. No fueron solamente algunos judíos, todos lo crucificamos con nuestro pecado, con nuestra desobediencia, nuestra terquedad. Entonces nosotros queremos que Dios nos perdone, pero al que no la ha hecho, nosotros le queremos cobrar esa deuda. Y los agarramos en una cárcel espiritual. Los metemos y le decimos: hasta que no me pague. Les frenamos privilegios, derechos, etcétera, hasta que me pague todo. O sea, exigimos el pago de lo que nos deben, pero sí queremos que Dios no nos exija el pago de lo que le debemos a Él. Entonces, ¿qué pasa? Un principio tremendo acá. Dice que cuando no perdonamos, cuando yo decido no perdonar y agarrar a alguien con mi venganza, con mi factura de cobro, me las paga, soy entregado espiritualmente a verdugos. Esos verdugos representan los demonios en el mundo espiritual que trabajan en el área de la falta de perdón. Siempre que hay falta de perdón, entonces hay unos demonios verdugos. ¿Y qué es la función de un verdugo? Atormentar, castigar. Entonces aquí entran los demonios de amargura. Una persona en amargura vive en constante cárcel. Un verdugo trabaja en una cárcel. Entonces cuando yo no perdono, me meto yo mismo en una cárcel. O sea, los verdugos me agarran y me atormentan con amargura, falta de perdón, resentimiento, ira, juicio, crítica, chisme, victimización, ganas de matar, odio. Todos esos son verdugos, ya que me atormentan hasta que yo no perdone. Cuando yo decida perdonar, ¿y qué es perdonar? Decidir no cobrar más esa factura y pasársela a Dios. Es decidir decir: yo perdono a mi papá, yo perdono a mi mamá, yo perdono a mi esposa, a ese vecino, a ese hombre que me hizo esa traición, el que me tumbó en tal negocio. Lo decido perdonar en el nombre de Jesús y menciono lo que me hizo. Eso es de corazón, y lloro si es necesario. Suelto la rabia, el dolor. Eso es perdonar de corazón. Cuando yo hago eso, lo perdono de corazón, lo suelto, pues salgo yo mismo de la cárcel. Los verdugos me tienen que soltar y yo salgo de la cárcel. Entonces ese es el principio, o los principios espirituales, la dinámica espiritual que hay detrás de la falta de perdón. Entonces los animo, revisemos hoy, haga una lista de con quienes usted todavía se siente ofendido. Y recuerden que perdonar a otro no tiene que ir a donde la persona, es entre usted y Dios. Es entre usted y Dios. Decida perdonar de corazón, haga una lista de los que le deben. ¿Qué le deben? ¿Qué le hicieron? Papá, mamá, esposo, esposa, exnovio, exnovia. ¿Quién lo traicionó? ¿Quién le hirió? ¿Quién le victimizó? ¿Quién le abusó?
A eso sí, decida perdonarlos, suéltelos para que usted mismo salga de la cárcel y estos verdugos no lo sigan atormentando. Mil bendiciones y hasta la próxima.